Bueno, muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí. Yo me siento un poco como un outlier, pero porque claro, yo me miro más las plantitas, pero inevitablemente por el tipo de plantas que estudio, pues estoy también obligada a mirar el suelo como el primer paso, ¿no? Entonces, claro, voy a ir al mundo de los yesos y cuando yo explico a la gente a qué me dedico, claro, este tipo de matorrales la gente no le suele dar mucho, no lo suele valorar mucho, secarrales como los conocen en mi familia, pero para que mi familia me entienda les explico pues, bueno, que esto es interesante porque entender dónde viven las plantas, cuál es el límite para la vida de las plantas, es algo necesario. Entonces, normalmente cuando doy estas charlas le pido a la gente que piense cuál es dónde creen que puede ser el sitio más difícil para una planta para vivir, y la imagen que se nos viene es un desierto, y entonces, bueno, les pido que imaginen entonces qué ocurriría si en un desierto, además de todas las restricciones típicas de un desierto, de falta de agua, exceso de radiación y demás, pues tenemos un sustrato que no es favorable para la vida de la mayoría de las plantas. Y eso es precisamente lo que ocurre en los suelos de yeso. Son suelos que crecen, o sea, que se aparecen en zonas áridas, pero que además imponen limitaciones para la vida vegetal. ¿Y qué es exactamente el yeso? Bueno, pues yo creo que esto no es muy necesario, pero bueno, paso por encima, es sulfato cálcico dihidratado, y eso es importante tener en cuenta que en la red cristalina del yeso pues tenemos moléculas de agua, que es lo que hace que precisamente sea transparente, y ya desde el tiempo de los romanos pues se utilizará como material de construcción, en aquel momento para las ventanas. ¿Dónde está? Pues como digo, va asociado, este tipo de suelos están asociados a ambientes áridos o semiáridos. Ese es el mapa que tenemos a día de hoy de suelos de yeso del mundo, es muy rudimentario, estamos trabajando para mejorarlo. Y bueno, como vemos, está en las principales zonas donde hay aridez del planeta. En España, la mitad este de la península ibérica está más o menos afectada por la presencia de este tipo de suelos. Y dentro de Europa somos el principal país que tiene, y en concreto en Aragón pues hay una amplia distribución de este tipo de suelos. En Zaragoza creo que es un 21% de la superficie de la provincia. Entonces, bueno, como digo, esto liga con alguna de las charlas que hemos visto antes. Ahora estamos trabajando para intentar aplicar metodología satélite, cruzando bandas de las que nos ofrecen los satélites para detectar el yeso, porque se ve, como podéis ver en esta imagen, esto es con Sentinel y se ve de color azul turquesa. Entonces, claro, aquí en España lo tenemos muy bien caracterizado, pero, por ejemplo, ahora estamos diseñando una expedición a Afganistán. Bueno, ¿dónde vas? Pues interesa tener un poco claro, y este tipo de herramientas, si a alguien le interesa, pues podemos hablar más de este desarrollo de metodologías. También hay yeso en Marte, y esto hace que haya sido un sustrato que ha recibido mucho interés por parte de las agencias espaciales internacionales como un sustrato que puede albergar vida extraplanetaria. Entonces, ¿por qué decimos que es muy limitante para la vida de las plantas? Bueno, pues porque además, claro, como están en zonas áridas, pues va a haber poca disponibilidad de agua. Estos son dos zonas de yesos en Villamayor de Gállego, lo tenemos aquí al lado, con un clima mediterráneo, y hay un periodo de sequía marcado, claramente. Cuatro Ciénegas de Carranza, en México, una zona de yesos maravillosa. El clima es monzónico, pero nuevamente las plantas que crecen allí están expuestas a unas condiciones de aridez importantes durante buena parte del año. Además, por las características físicas que tienen este tipo de suelos, tienen una capacidad de cementación bastante alta, entonces se forma una costra superficial muy dura que hace que limite la penetración de las raíces cuando las semillas están germinando. Y esto es una dificultad añadida, además de los problemas de porosidad y demás. Y luego pues tiene una serie de características químicas. En concreto, esta es una tabla que resume las características químicas de los suelos de España, los suelos de yeso de España, perdón. Entonces, destacan pues, porque tienen mucho yeso en algunos casos, y esto significa mucho calcio, muchos sulfatos y pocos nutrientes. Normalmente el fósforo en España, bueno, en esta tabla media el mínimo no sale por debajo del límite de detección. En Cuatro Ciénegas la mayoría de los suelos de yeso de allí están por debajo del límite de detección de la mayoría de técnicas. Además, el hecho de tener mucho calcio, pues como bien sabemos en esta sala, pues limita la disponibilidad de otros nutrientes porque satura el complejo de intercambio del suelo. Entonces, realmente son suelos que pues, tienen una pobreza nutricional bastante acusada. A pesar de esto, este tipo de suelos, aunque nos puedan parecer secarrales, albergan una flora única, diversificada y, sobre todo, muy especializada.
estamos ahora terminando la checklist de plantas de yesos a nivel mundial y hemos registrado unas 1.300 especies que solo crecen en ambientes de yeso. La mitad tienen muchísima afinidad por estos suelos, o sea, solo aparecen allí. La mitad están en unas poquitas localidades, porque es una característica de las floras de los yesos. Es verdad que en Cape Town, por ejemplo, en la ciudad de Cape Town, en los alrededores tienes 3.000 especies, esto 1.300 son muy poquitas, pero es que estas solo están en un par de localidades, son muy, muy raras. Y un cuarto de todo este listado mundial ya está protegido. Y eso, bueno, yo esto no me lo esperaba, porque es una flora que no se ha estudiado prácticamente. Seguimos describiendo especies nuevas, porque están en países en los que la investigación no es una prioridad o no lo ha sido hasta ahora. Entonces, que ya un cuarto esté protegido es muy, muy, muy alto. Bien, las podemos agrupar en función de cuánto les gusta el yeso a las plantas. Y entonces distinguimos entre especies que solo crecen en yeso, y especies que crecen dentro y fuera de los suelos de yeso. Entre las que solo crecen en suelos de yeso distinguimos normalmente dos tipos. Unas de ellas, como Lepidium subulatum, son plantas que allá en un territorio donde hay yeso, ahí aparecen ellas. En esta imagen es una imagen de la muralla de Teruel, en la ciudad de Teruel. En la ciudad de Teruel no hay yeso, en los alrededores sí, pero en la ciudad de Teruel no. Pero esa muralla está hecha con bloques de yeso. Y entonces allí aparece Lepidium subulatum porque es que le encanta el yeso y no puede evitar no estar donde hay yeso. En cambio tenemos otras especies que son exclusivas, nuestros registros nos dicen que solo están en el yeso, pero claro, hay una localidad, dos localidades como Limonium aragonense. En ese caso es más difícil saber si esa planta se está refugiando en el yeso porque es una zona difícil para que otras plantas puedan excluirla por competencia, o si realmente es una planta que está especializada para vivir en este tipo de ambientes. Entonces, a estas de área restringida pues las consideramos como un grupo aparte. Y luego pues tenemos las no exclusivas, son plantas todoterreno, como el romero, que pueden ser muy dominantes, pero que realmente no tienen ningún problema para crecer dentro y fuera. Y en estas zonas suelen ser matorral mediterráneo. En Australia, por ejemplo, son halófitos. En Irán hay una mezcla. O sea, depende de la zona del mundo, pues esa flora no exclusiva pues son plantas un poco que se nutren del pool de especies que hay alrededor y que están adaptadas a los estreses que las rodean. Bueno, en mi grupo de investigación nos dedicamos a entender cómo estos distintos grupos de plantas hacen para vivir y para hacer frente a las limitaciones que les imponen este tipo de ambientes en los que viven. Uno de los problemas que se enfrentan inevitablemente es detoxificar el exceso de calcio y sulfato. Sabemos que el calcio es una señal intracelular. Yo cuando voy a los institutos les digo, esto es como un mensaje de Instagram. Si recibes 3.000 mensajes de Instagram al día, te vas a perder los importantes, del chico o la chica que te gusta. A la célula le pasa igual, o sea, un pico de calcio es una señal que además regulan procesos celulares fundamentales, como la muerte celular. Entonces, si los niveles intracelulares de calcio están descontrolados, pues obviamente eso no va a funcionar bien. Pero a pesar de esto, las especies, estas plantas que digo que son las reinas de los yesos, ¿no? Que allá donde hay yeso aparecen ellas, tienen niveles de calcio, azufre y magnesio muy elevados dentro de sus hojas. Mientras, bueno, que resaltan frente a otras especies con las que coexisten y que no tienen esa especificidad por el yeso. Vale, entonces, ¿cómo lo hacen? Bueno, pues hemos encontrado que acumulan azufre dentro de la célula, formando lo que nos parecía que eran cristales de yeso. Luego, gracias a las investigaciones de Andreu, vimos que estos cristales en realidad no están allí, sino que solo aparecen cuando la hoja se va secando, es un artefacto, con lo cual son concentraciones muy elevadas a sobresaturación de sulfato. ¿Esto es un patrón general o es algo que solo pasa en las plantitas del Valle del Ebro? Bueno, pues hemos estado recorriendo el mundo, lo de los yesos, con distintas expediciones, y hemos concluido que efectivamente es un patrón general, con las floras que estamos comparando. Siempre cuando hay una especialización tienden a acumular más azufre, más calcio y más magnesio en hoja. Y claro, una de las preguntas es, ¿y esto por qué lo hacen? ¿Es porque crecen en un suelo que ya tiene muchos elementos de este tipo, ¿no? Y sencillamente lo acumulan porque está allí? Bueno, Andreu cultivó algunas de estas plantas en suelos sin yeso y pudo ver que las exclusivas siempre acumulan más azufre en hoja, aunque estén cultivadas en un suelo calizo. Y la siguiente pregunta es, ¿y esto para qué les puede servir? ¿Para qué tanto azufre en hoja? Entonces, analizando la interacción con herbívoros, hemos visto que en un gradiente de herbivoría disminuye la vegetación, en suelos de yesos, obviamente, aumenta la cantidad de especies exclusivas de los yesos y aumenta la concentración de azufre en hoja. O sea, parece como que están haciendo una guerra química
las plantas a los animales utilizando este exceso de azufre. Es una hipótesis. Termino rápidamente con de dónde pueden estar usando el agua. Hemos dicho que tenían agua en los cristales. Y una de las preguntas locas que se nos ocurrió es si utilizarían este agua de cristalización. Bueno, desarrollamos un método para separar el agua libre del suelo del agua de cristalización del yeso con isótopos y con la tesis de Laura pudimos ver a nivel de comunidad cómo realmente las plantas de raíz somera, da igual que sean especialistas o no a los suelos de yeso, tienden a utilizar esta fuente de agua como fuente prioritaria en verano, lo cual es la constatación de una nueva fuente de agua para la vida. Y bueno, pues tiene consecuencias para el estudio de la vida en otros planetas. Lo dejo aquí porque ya me he pasado, perdón. ¿Alguna pregunta? Pues yo no tengo pregunta, pero me he quedado alucinada. Qué proyecto tan bonito y esta última conclusión. Ok. Bueno, este es un trabajo, claro, es que no me ha dado tiempo de ponerlo, que llevamos ya unos años trabajando, porque la pregunta que nos surgiera cómo lo hacen, de dónde, y entonces, pues bueno, hemos visto que con exudados radicales, con ácidos orgánicos, se puede romper, se puede digerir el yeso y eso produciría una liberación de las moléculas de agua y hemos comprobado usando métodos de, bueno, es que lo tengo aquí, nada, aquí, esto, usando métodos para medir el cambio de pH, vemos cómo son capaces de acidificar produciendo ácidos orgánicos hacia niveles que podrían producir la disolución del yeso, las plantas, o sea, es algo que se ha medido en algas y estamos viendo que las plantas de los yesos también lo pueden hacer. Esa es nuestra hipótesis a día de hoy. Una pregunta, entonces las plantas cogen el agua del yeso y luego por el día o por la noche ese yeso se revuelve a rehidratar. Todo el proceso de la dinámica de cómo funciona es muy complejo. ¿Por qué? Porque la termodinámica del yeso está muy bien descrita para yeso Merck en el laboratorio. Ahora, cuando te pones, y de esto Carmen sabe más que yo, cuando te pones a analizar un suelo de los de verdad, un yeso de los que están en el campo, hemos analizado con colaboración con gente de Granada, de los del Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra, cómo es esa pérdida de agua por calentamiento y demás, y es muy, muy variable. O sea, hay suelos que se deshidratan relativamente a temperaturas bajas y podrían estar liberando el agua y luego rehidratándose, pero suelos de yeso de, por ejemplo, es que hemos puesto de distintas zonas del planeta, funcionan completamente diferentes y creemos que tiene que ver con la matriz mineralógica del yeso que puede afectar muchísimo a ese comportamiento. Entonces, los suelos de yeso de normal se deshidratan y se rehidratan y por eso son un problema para las infraestructuras en general. Bueno, pero no sé, o sea, no tenemos muchas herramientas para saber cómo funcionaría esa dinámica, esa microdinámica a esa escala rizosférica a día de hoy. Es difícil de saber. Yo lo que interpreto es que se lo comen el yeso, vamos, y ahí va algo de agua. Un 20% del peso del yeso es agua. Pero vamos, queda mucho por hacer. Carmen, sí. Y cuando estudias estas transformaciones, ¿lo vinculas todo a los procesos de la raíz? O porque yo ya estoy viendo microorganismos, No, claro. bacterias y entonces que la raíz no está sola, que funciona con... Laura hizo es que no me da tiempo de poner todo. Hicimos un experimento en la tesis de Laura en la que teníamos suelos que habíamos tratado con radiación gamma. No puedes autoclavar un suelo de yeso porque se te deshidrata. Entonces lo esterilizamos con radiación gamma y entonces ahí sí que vimos que efectivamente luego les pusimos un inóculo bacteriano porque lo que queríamos era quitar los hongos, nos estábamos centrando en hongos y vimos que cambiaba muchísimo, que cuando no tenían la ayuda de sus colegas los hongos, pues tenían que cambiar mucho el patrón de exudados y algunos de los exudados que producían era precisamente llamando, de los que se usan como señales para atraer a bacterias que pudieran venir a echarles una mano. Porque microorganismos que viven dentro de la roca del yeso ya se han descrito en Atacama. Exacto, este tipo de estudios son cianobacterias normalmente. Son organismos que buscan refugio, bueno, son muy autosuficientes en cuanto a fijación de carbono y demás, y buscan refugio del exceso de radiación ultravioleta en las rocas de yeso que permiten la entrada de luz, por lo cual les permiten seguir haciendo su fotosíntesis, pero les protegen. Entonces, hay también un debate en la comunidad de algólogos de ambientes extremos de yeso, de si realmente están digiriendo, como se ha publicado o no, o sea que, bueno, eso son evidencias indirectas, o sea, yo tampoco, no sé, igual dentro de 50 años pues se demuestra que todo esto no era tan claro,
pero a día de hoy las evidencias que tenemos nos llevan a pensar que podrían estar usando esta fuente de agua como algo prioritario. En ciencia es así. A mí sí, una curiosidad. Aquí que tenemos tanto alabastro, ¿habéis visto si hay diferencia entre el alabastro o el yeso antes de la formación del alabastro? No me he puesto a mirar y de hecho me interesaría, o sea, es todo un tema. pero no, es que a la vista de que ya en suelos de yeso, o sea, hay tantísima variabilidad en el comportamiento termodinámico, eso desanima, y que además, bueno, que yo no soy física, que desanima un poco decir, es que no tengo, las reglas del juego no las tengo claras. Entonces, claro, ya añadir más complejidad, pues, pero es muy interesante, sí, porque toda la degradación podría ir también por ahí, la degradación de monumentos.